Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa, preparado como cada domingo, para compartir como iglesia un tiempo de comunión con nuestro buen Dios. Esta semana se ha decretado cuarentena total en la región metropolitana, buscando contener la propagación del virus que hoy azota no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Nos piden quedarnos en casa y salir solo para cubrir aquellas necesidades que sean imprescindibles, tomando para ello todos los resguardos pertinentes por nuestra salud y la de la población. Se ha restringido hace ya un tiempo la visita a una segunda vivienda. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que salir a descansar un fin de semana fuera de la ciudad podría ser algo grave o hasta un delito? El panorama no deja de ser complejo y difícil de asimilar. Hoy en día nuestras iglesias están cerradas. Nos resulta imposible reunirnos. Ya no es posible predicar en las calles. No se escuchan nuestros cantos o mensajes en plazas o esquinas. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo sufría fuertes persecuciones por causa del Evangelio, que trataban de acallar su voz y terminar con su mensaje, le escribe a Timoteo: la palabra de Dios no está presa. Es decir, a pesar de sufrir prisiones, el mensaje de Cristo se sigue expandiendo, porque la voz de Dios nunca se detiene. Hoy tenemos la hermosa oportunidad de llenar Internet con el mensaje del Evangelio, con la palabra de Dios. El músico cristiano Santiago Benavides nos dice en una de sus composiciones: si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Aprovechemos este tiempo para seguir difundiendo la palabra de Dios. Invite a sus amigos, familiares o vecinos a compartir nuestros cultos virtuales. Envíe un mensaje a aquellos cercanos que no conocen al Señor. Hoy que estamos sin posibilidades de salir de casa, que el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo siga corriendo, llevando vida y esperanza a los necesitados. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Que nuestro amado Dios les bendiga. Jesús es mi amigo, mi buen amigo.
A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Luis Guerrero. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta hora. Es una bendición, como siempre, el poder llegar hasta sus hogares o el lugar en el cual ustedes se puedan encontrar, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y es por eso que en esta hora vamos a pasar inmediatamente a lo más importante, que es la palabra del Señor, la cual el día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y estaremos dando lectura a la palabra del Señor en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, en esta hora le ruego para que en su misericordia, en su amor, usted sea con cada uno de los que compartiremos su palabra en este momento. Señor, le ruego que pese a las distancias usted puede llegar con este mensaje hasta los corazones de los que nos escuchan y usted cumple el propósito por el cual ha enviado esta palabra hasta sus vidas. Le ruego su bendición en el nombre glorioso y bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para profundizar en este mensaje, lo primero que vamos a hacer es analizar las primeras palabras de este versículo. Y sabemos, con estas palabras, Pablo intenta relacionar algo que había dicho anteriormente con lo que estaba pronto a decir. ¿Qué cosa es lo que sabían? ¿Qué cosa es lo que Pablo decía? Que había una certeza, que sabíamos. Y para eso tenemos que contextualizar y traer a la memoria lo que Pablo había dicho anteriormente. En el escrito a los romanos, vemos cómo se muestra el Evangelio en una totalidad desde la declaración misma de que todos los hombres somos pecadores por naturaleza y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que esto acarrea una muerte eterna, hasta cuando la palabra de Dios nos dice que pese a ese estado pecaminoso, Dios nos amó y Cristo murió por nosotros, trayendo de esa forma paz entre Dios y nosotros. Y comenzando el capítulo 8, la palabra nos señala que ninguna condenación hay para aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que vivimos no conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. De esta forma podemos ver cómo la palabra de Dios nos señala cómo Dios solucionó el único problema eterno que tiene el hombre, el único problema real al cual nosotros nos estamos enfrentando, que es el pecado y la condenación eterna que trae el pecado. Ese es el gran problema que el hombre siempre ha tenido desde el principio de los tiempos. Pero sin embargo, a través de Jesucristo, Dios saldó esa cuenta en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, los hermanos en ese tiempo seguían siendo perseguidos, seguían siendo torturados, seguían siendo muertos por causa del Evangelio. Y esa era una situación que Pablo mismo lo había vivido en carne propia. Y el que el cristiano pase aflicciones en este mundo, en esta vida, no es algo que Dios quiera ocultar. Es más, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo asimismo lo deja establecido en el versículo 18 de este mismo capítulo, cuando dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el que nosotros, como cristianos,
pasemos por dificultades, pasemos por aflicciones, pasemos por problemas o por situaciones difíciles como las que estamos viviendo en este momento, no es algo que Dios haya querido ocultarnos, sino que es algo que Él lo deja claro a través de su palabra. Tampoco quiso ocultar de que muchas veces estas aflicciones traen temor al corazón del cristiano, traen preocupación y a veces desaliento. Y muchas veces esto trae confusión a nuestra vida, y es por esa misma razón que nuestro Dios envió a su Espíritu Santo para que sea aquel que nos guíe en medio de estas situaciones, en medio de estas dificultades. El versículo 26 de esta misma carta dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Dios sabía que en medio de estas situaciones a veces viene la turbación a nuestro corazón, y cómo hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros y pidiendo al Padre por nosotros. Entonces, la palabra nos dice que sabemos que en el mundo tendríamos aflicciones. Sabemos también que no sabemos pedir como nos conviene. Pero también sabemos que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y agrega algo más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y para esto tenemos que entender primero quiénes son aquellos que aman a Dios, para saber quiénes son aquellos que todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? El amar a Dios va mucho más de una declaración que sale de nuestra boca y decir, sí, yo creo en Dios, o sí, yo amo a Dios. Lo primero que tenemos que saber es que aquellos que aman a Dios es porque Dios les amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, aun cuando éramos pecadores, como dice Romanos 5:8, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esa forma Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, aquellos que amamos a Dios, nunca se nos tiene que olvidar que aquellos que tenemos amor para con Dios es porque Dios primero nos amó a nosotros, y a través de Jesucristo nos muestra ese gran amor a través de la cruz, en la cual Él pagó el precio por nuestro pecado. Los que aman a Dios, por tanto, como decía, va mucho más de una declaración, sino que eso se muestra a través de cuánto amamos su palabra y cuánto amamos cumplir la voluntad de Dios, que es declarada a través de su palabra. Primera de Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está diciendo a través de su palabra, también en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, los que aman a Dios son aquellos que aman la palabra de Dios, aman cumplir la voluntad de Dios que es revelada a través de su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y vivir como se nos da la gana, vivir como se nos place, no obedecer la palabra de Dios, no amar el conocer la palabra de Dios. Aquellos que aman la palabra de Dios y aman cumplir la voluntad de Dios que se nos revela a través de la Escritura, entonces ellos son los que aman a Dios. Entonces, para aquellos que aman a Dios está esta declaración: todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿cuáles son todas esas cosas que le ayudan a bien?
El versículo 35 nos dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y podríamos añadir también enfermedades, pandemias, desempleo. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 en adelante dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas estas aflicciones, todos estos problemas son para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son hijos de Dios. Porque a través de estas aflicciones el Señor va moldeando nuestro carácter, porque a través de estos problemas el Señor va transformando nuestras vidas, porque a través de estas dificultades nuestra dependencia de Dios va creciendo día a día. Y de esta forma también lo grafica Pablo escribiéndole más adelante a los Corintios, en el capítulo 12 de esta carta que hacía referencia, cuando rogaba a Dios para que quitase, él decía, este aguijón de Satanás que tenía en su vista, la respuesta que obtenía de parte de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando pasamos por medio de estas aflicciones, nuestra dependencia de Dios es mayor. Cuando pasamos por estos problemas, viene a nuestra memoria lo débiles que somos nosotros, lo pequeños que somos nosotros, y que todas las cosas que están sucediendo están bajo el poder y la soberanía de Dios. Reconocemos lo grande que es Él y lo pequeño que somos nosotros, lo alejado que están los pensamientos de Dios, de nuestros pensamientos, lo inmenso que es nuestro Dios y lo pequeño que somos nosotros. Cuando vemos que nuestra vida puede estar presente y de un momento a otro ya no será más, así como dice la palabra del Señor, es como la neblina, o es como la hierba del campo que un día está y al otro día ya no está. Así de pequeños somos nosotros. Y cuando vienen estas aflicciones, cuando vienen estos problemas, cuando vienen estas dificultades, entonces nosotros nos damos cuenta de lo pequeño que somos nosotros y de todo lo que dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios, la vida del hombre depende de Dios en totalidad. Por eso estas aflicciones nos recuerdan lo que somos y nos hacen depender día a día más de Dios, buscar día a día más a Dios, someternos día a día más a Dios. Vamos de esta forma madurando espiritualmente, vamos de esta forma creciendo espiritualmente, y ese es el propósito que Dios tiene justamente para aquellos que son sus hijos cuando vienen estas dificultades. Porque todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Es lo que dice en el versículo siguiente, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito que Dios tiene para nosotros como cristianos es que crezcamos espiritualmente, es que maduremos espiritualmente, el que seamos hechos conforme a nuestro Señor Jesucristo, es que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando pasamos por estas situaciones,
Lo que debe suceder en nosotros que se vaya añadiendo un peso de gloria, es que nosotros seamos transformados, es que nosotros seamos capacitados por Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la dependencia que van haciendo día a día de parte nuestra hacia Dios. Eso es lo que debe producir la prueba en nosotros. Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 5, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que estamos pasando en aquellos que somos hijos de Dios debe acercarnos día a día más a Dios. Debe hacernos crecer espiritualmente día a día. Debe producirse en nosotros un cambio que permita que con nuestra vida glorifiquemos al Señor, que permita que seamos lumbreras en un mundo que está sometido a la oscuridad. Y de esta forma, en medio de estas situaciones tan oscuras, es que debemos brillar. En medio de estas situaciones tan lamentables, es cuando el carácter del cristiano tiene que hacerse notar. En medio de estas situaciones en las cuales está claro que están totalmente fuera de nuestro control, es cuando nosotros tenemos que ir a las plantas del Señor y depender de Él. Es por eso, amados hermanos, que este mensaje, este versículo, debe resonar en nuestros corazones. Que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, nosotros debemos ir entendiendo qué es lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Él tiene un propósito, el que cada uno de nosotros seamos formados conforme a la imagen de Cristo. Y esto muchas veces Dios lo hace a través de las pruebas como las que estamos viviendo ahora nosotros. ¿Cómo vamos a salir nosotros de la prueba? Glorificando a Dios con nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. Que esta aflicción provoque en nosotros un cambio, un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, una búsqueda de Dios, una dependencia de nuestras vidas en Dios. Querido hermano, espero que en esta palabra encuentre fortaleza y que por medio de la palabra del Señor sus vidas sean bendecidas. Ahora, para aquellas personas que puede que no estén mirando y cuyo primer lugar en su vida no es Dios, y que piensa que los grandes problemas que estamos pasando y que los grandes problemas que tiene que enfrentar va a ser esta enfermedad o el desempleo, quiero decirle que el único y gran problema que tiene el hombre y ha tenido desde el principio y tendrá en el futuro el hombre es el pecado. Ese es el real problema que tiene el hombre, porque no tiene una consecuencia momentánea, sino que tiene una consecuencia eterna. Toda enfermedad o problema económico es pasajero y perecedero. Tiene un fin, tendrá un fin. Toda enfermedad tiene un fin que es con la vida del hombre. Pero el problema del pecado es un problema eterno. Es un problema eterno. Y el único que puede sacar al hombre de ese problema eterno es Dios. No existe ninguna otra forma. Es solamente a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si no ha buscado a Dios, si hasta el momento en su vida Dios no ocupaba ningún lugar, ocupaba un lugar muy, muy abajo dentro de sus prioridades, déjeme decirle que el único que puede terminar con el real problema que tiene en su vida es Dios. Si está cansado,
si está afligido, escuche la invitación que Jesús hace a través de su palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echen su yugo, echen sus problemas, sus dificultades, su amargura, su angustia a los pies de Cristo, y Él traerá descanso para vuestras almas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
Señor, en esta hora te doy gracias por este momento que usted nos ha permitido compartir de las alabanzas, y especialmente también, Señor, nos ha permitido compartir de su palabra. Señor, le ruego para que esta palabra haya traído consuelo a aquellos que puedan estar afligidos en estos momentos. Señor, que traiga esperanza y paz al corazón de sus hijos. Y Señor, sobre todas las cosas, para aquellos que no le conocen, Dios mío, para aquellos que no le conocían, para aquellos, Señor, que le habían mirado desde lejos, ruego, Señor, que el mensaje de su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de sus corazones y pueda transformar la vida de aquellos que no le conocían. Señor, ruego su bendición sobre cada uno de mis hermanos, que su gracia, que su paz sea en sus vidas, que su gracia, Dios mío, les sostenga día a día, y Señor, que su Espíritu Santo sea aquel que nos guíe en cada uno de los pasos que demos. Señor, le ruego su bendición, en el nombre de Jesús, nuestro amado buen Salvador.